Imagina vivir en una época donde las mujeres no podían estudiar ni opinar. ¿Qué harías para cambiarlo? Hola, somos Mónica Ponsevilla y María Martínez Zapia de Primero de Pedagogía, Grupo PA de la Universidad de Valencia. Y hoy te invitamos a conocer a Mary Wollstonecraft, una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer. En este episodio exploraremos su vida y sus ideas sobre educación, igualdad y ciudadanía. Hablar de Wollstonecraft es importante porque sus propuestas sentaron las bases del feminismo moderno y nos enseñan la importancia de la educación y la igualdad. Hablaremos de sus críticas a los pensadores de su época, de sus propuestas sobre educación y ciudadanía y de cómo su legado sigue vivo en la lucha por la igualdad. Primero comenzaremos con el contexto histórico, en el que plantearemos los acontecimientos más relevantes de la época y cómo afectó en la obra de Wollstonecraft. En la época de Mary Wollstonecraft, 1759 a 1797, los acontecimientos históricos más relevantes en Inglaterra fueron la Revolución Industrial, en la cual este país fue el epicentro de la revuelta, y la Revolución Francesa, la cual afectó sobre todo a los países de Europa. Para Mary, el perfil de la mujer va a ser fundamental en su obra, ya que se dedica a reivindicar sus derechos como ciudadanas, pidiendo sobre todo una educación digna. Ahora continuamos con una breve biografía de esta autora para entender más en profundidad su situación personal y cómo esto le inspiró a la hora de escribir. Mary Wollstonecraft nació en 1759 en una familia de clase media en Inglaterra. Desde joven mostró un fuerte carácter y se interesó por la educación y la filosofía influenciada por sus amistades. Abandonó la enseñanza para dedicarse a la escritura, convirtiéndose en una pionera del feminismo con Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792. Viajó a Francia durante la Revolución y vivió intensas relaciones amorosas, incluyendo una con Gilbert Imlay, con quien tuvo a su hija Fanny. Más tarde, se casó con el filósofo William Godwin y tuvieron a Mary Shelley, futura autora de Frankenstein. Falleció en 1797, tras dar a luz, pero su legado influyó en el feminismo moderno. Mary habla en su obra de temas relacionados con el feminismo. Su objetivo era discutir la posición de las mujeres en sociedad y establecer relaciones entre conceptos como derecho, razón, virtud y deber. Por lo tanto, los temas a tratar son La igualdad racional entre hombres y mujeres. Tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas capacidades mentales biológicamente. Crítica a la educación femenina. Wollstonecraft denuncia la educación superficial que recibían las mujeres en la época. La mujer como ciudadana y agente moral. Ella defiende que la mujer no debe limitarse al ámbito doméstico, ya que es una ciudadana más con sus derechos y deberes cívicos. Y por último, crítica a la opresión patriarcal. Se cuestiona el hecho de que la mujer sea una figura de dependencia. Seguimos con sus obras principales, las cuales tratarán temas similares que repercutieron sobre la educación de la mujer. Vindicación de los derechos de la mujer, 1792. Cuestiona la subordinación de las mujeres defendiendo su educación racional para ser compañeras intelectuales y educadoras de la próxima generación y criticando que su valor dependa de la belleza o la sensibilidad excesiva. Vindicación de los derechos del hombre, 1790. Wollstonecraft responde a las obras de Burke, aplicando la indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, cuestionando su asociación de la belleza con la debilidad femenina y lo sublime con la masculinidad, señalando que estas ideas estéticas refuerzan jerarquías sociales de género. Reflexiones sobre la educación de las hijas, 1787, una obra temprana de Wollstonecraft que ofrece una guía práctica para la formación moral y social de las jóvenes, combinando consejos sobre virtudes como la benevolencia con pautas de comportamiento y etiquetas propias de la burguesía del siglo XVIII. Historias originales, 1788, un libro educativo que emplea relatos breves para transmitir valores éticos e intelectuales a niñas y jóvenes, destacando por su mezcla de entretenimiento y enseñanza, así como por su intención de fomentar la reflexión y el juicio propio. Para seguir, hablaremos un poco de la trascendencia de Wollstonecraft y cómo su obra y su pedagogía afectaron en el mundo. Hoy Mary Wollstonecraft es considerada como una de las mujeres más trascendentes del mundo moderno, una filósofa que no permitió que nadie le negara la visión de la mujer
que sentía que era cierta, con una independencia como ninguna otra había soñado antes, y con el objetivo de convertirse en una figura intelectual de renombre. Demostrando que si un hombre podía vivir de su intelecto, una mujer no estaba menos capacitada para ello. Se comprometió de por vida con la racionalidad, sosteniendo que la misma era la clave bajo la cual los humanos podrían vivir en la Tierra y crear un orden social justo y estable. Pese a morir con tan solo 38 años, se hizo un nombre para el resto de la historia, estableciendo las bases de la igualdad entre hombres y mujeres y convirtiéndose por méritos propios en una importante figura. Ahora llegamos a la parte más interesante de este podcast, ya que hemos invitado a Mary Wollstonecraft. Le hemos preparado una serie de preguntas interesantes para responder. ¿Le parece bien? Sí, adelante. ¿En qué momento de su vida empezó a reflexionar sobre la importancia de considerar a las mujeres como un ser racional y con sus correspondientes derechos? En el ambiente donde fui criada se transmitía mucho la idea de una mujer libre y luchadora. Por lo tanto, desde mi infancia me guié para desarrollar unos conocimientos que pudieran servir para concienciar al mundo de que la mujer no es una figura sumisa y dependiente, sino que puede ser tan capaz como un hombre, incluso más. Si viviera hoy, ¿qué cambios en la educación y los derechos de las mujeres le parecerían más urgentes? Siento que aunque la situación es mucho mejor que en mi época, todavía hay mucho por cambiar. Siguen habiendo muchos casos de violencia de género en todo el mundo, así que se podría considerar hacer más énfasis en la educación de niños y jóvenes, para que la sociedad avance en este tema y en el futuro sea menor el número de víctimas. ¿Por qué la educación mixta es importante? Porque tanto los hombres como las mujeres son iguales en derechos y deberes, por lo tanto los dos son merecedores de una educación por igual, con los mismos contenidos y visiones, sin prejuicios ni desigualdades. ¿Creía que la sociedad británica estaba realmente lista para aceptar los principios de la igualdad que defendía? Hablando de sociedad como algo general, no, pero sabía que podía haber personas, en especial mujeres, que apoyarían mis obras y conocimientos para un futuro mejor en donde las mujeres pudieran estudiar en igualdades de condiciones. ¿Creo que hoy las mujeres y los hombres son más iguales que en su época? Se podría decir que sí, aunque no se ha alcanzado una verdadera igualdad ya que la mujer sigue sufriendo discriminaciones por parte de las personas. De todas formas, el avance ha sido muy positivo y me alegro que las mujeres ya tengan derechos fundamentales como el de la educación y no tengan que depender de alguien más para vivir solo por ser mujer. Por último, recopilaremos brevemente la información dicha durante el podcast, que recoge las ideas principales en forma de conclusión. Leer las obras de Mary Wollstonecraft permite descubrir una voz pionera que cuestionó las injusticias de su tiempo y defendió la razón, la educación y la igualdad de las mujeres. Sus textos no solo ofrecen reflexión política y social, sino también enseñanzas sobre virtud, pensamiento crítico y autonomía. Sumergirse en sus escritos es inspirador, porque muestran que las ideas pueden transformar la sociedad y que cada persona tiene la capacidad de contribuir a un mundo más justo e igualitario. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en el siguiente episodio. Hasta pronto.